Buenas noches con todos, ¿qué tal? Soy el doctor Rafael Pichardo Rodríguez, médico, investigador de la Clínica de Urología Avanzada Urocé, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas INICI de la Universidad Ricardo Palma. Para el día de hoy tenemos programado la charla de fotografía médica y el uso de tablas, ¿no? En primer lugar, agradecer al comité organizador del presente curso por su consideración y por la invitación para dar la presente charla y poder compartir y orientarlos para la presentación de diferentes imágenes y tablas para sus diferentes reportes de caso, ¿no? Primero vamos a comenzar haciendo una pequeña revisión. Obviamente ya lo han visto en los temas previos, ¿no? a, a la presente exposición, pero es bueno recordar siempre, ¿no? El reporte de caso es un tipo de publicación biomédica. ¿Y por qué tipo de publicación biomédica? Porque de los diferentes tipos de publicaciones que puede hacer un médico dentro de la literatura científica, es uno de los tipos de publicaciones que puede dar evidencia para la toma de decisiones con diferentes pacientes. ¿En qué situaciones? Cuando no haya más evidencia o mayor conocimiento científico que pueda brindarnos información para dar algún procedimiento diagnóstico o tratamiento con pacientes con características similares al paciente que se presenta en el diferente reporte de caso. Es por ello que reporte, ¿qué significa? Reporte significa compartir o dar a conocer, y caso quiere decir algo que esté pasando, ¿no? Y por eso que reporte de caso significa dar a conocer algo que esté pasando y que es comunicable, ¿no? Es importante a poder decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el reporte de caso? Que el reporte de caso siempre se ha considerado que es el nivel muy bajo de evidencia, todo lo demás, con la escala antiguamente se usaba la escala de evidencia, ¿no? De Canadá, eso que salió. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que actualmente eso puede variar un poco, incluso en la práctica clínica puede ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando nos cursamos con un paciente que tiene características similares a lo que se presenta en un reporte de caso, podemos tomar decisiones. Es aquí la importancia de un reporte de caso, porque nos puede orientar qué hacer con un paciente determinado. Y es por eso que este tipo de publicación biomédica es importante y sigue teniendo importancia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué es importante poder comunicar el reporte de caso? Porque nos va a dar información nueva acerca de ciertas características. Acá he colocado cuatro. Uno, de la etiología. Por ejemplo, nos va a dar reporte o dar a conocer una nueva etiología o algo nuevo que esté causando una enfermedad. Por ejemplo, que se pueda causar, por ejemplo, sepsis por un virus, por ejemplo. Es importante y es comunicable. Y eso es muy importante. Entonces eso va a hacer que otro paciente que tenga unas características similares se pueda decir o, o tomar decisiones en base a estos resultados. Ahora, el diagnóstico es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hago una prueba molecular para detectar dengue, por ejemplo, nueva, pero nunca se utilizaba. Hay un paciente grave que se tuvo que utilizar esta prueba que está en experimentación y dio positivo y se confirmó mediante un gol estándar que sí era el resultado. Entonces, es publicable. ¿Por qué? Porque se ha obtenido algo inusual, algo nuevo, que puede cambiar la práctica clínica en adelante, ¿no? Y da también paso a nuevas investigaciones, ¿no? A realizar a futuro. ¿Qué es lo que más sigue? La intervención. O sea, nuevos tratamientos que se hayan usado, tratamientos que realmente a veces no se usan en pacientes, se usan en tales casos y funcionan. Y acá viene lo importante. ¿Por qué? Viene lo importante porque ese nuevo tratamiento que funciona en este paciente puede dar cabida a nuevos ensayos clínicos y a tomar decisiones en pacientes que tienen características similares y no haya más evidencia para poder dar a una intervención, ¿no? Para poder o dar un tratamiento paliativo o dar un tratamiento definitivo para curar la enfermedad. Y vemos con el pronóstico. ¿Cuál es lo importante con el pronóstico? Es que el pronóstico, si por ejemplo un paciente con una infección con hongo hace infarto por el hongo, este es un paciente con un pronóstico diferente, entonces ese pronóstico es comunicable. ¿Por qué? Porque es raro y nos aumenta el conocimiento acerca de tales enfermedades, ¿no?
como la historia natural, la enfermedad, todo lo demás, y que podemos tomar diferentes medidas, ¿no? Y que pueden tener impacto en las guías de estudio clínico, posiblemente, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo importante? Es que las publicaciones de reportes de caso actualmente ha variado. Clásicamente se conocía el reporte de caso como aquel reporte que presentaba la introducción, hacía la presentación del caso, entraba la discusión y sería con una conclusión, ¿no?, de todo lo demás. Ahí se publicaba, realmente 1500 palabras, 10 referencias, ¿no?, según lo que se estipulaba, pero actualmente se ha cambiado, eso ya no es así. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de presentar un reporte de caso. Una es la viñeta clínica, que es el clásico reporte de caso, ¿no?, que ha cambiado el nombre, viñeta clínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos otro tipo de publicaciones que fueron un boom hace unos años, que es la imagen en medicina. ¿Y la imagen en medicina qué es? Es presentar una imagen de ciertas características del paciente, más una breve descripción, y para poder comunicarlo, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente hay inclusive revistas, inclusive ya casi la mayoría de revistas a nivel internacional han incluido este tipo de publicación dentro de sus publicaciones, o dentro de los tipos de artículos a publicar. Quien comenzó con estos, o las primeras revistas que empezaron con este tipo de publicaciones, fue el New England. Entonces, el New England comenzó a llamar, a publicar imágenes de patologías comunes, casos no, de casos atípicos de patologías comunes. O sea, que una patología, por ejemplo, un resfriado se presenta de una manera muy extraña. Esa fotografía era, era publicable para el New England. Entonces, así empezó las imágenes en medicina, y las diferentes revistas comenzaron a incluirlas también. Y ahora podemos tener inclusive revistas nacionales del Perú, como la revista del Instituto Nacional de Salud, que publica imágenes médicas. También la revista peruana Herediana, ¿no?, Médica Herediana, que también publica imágenes en medicina. Y es importante porque es un tipo de publicación rápida, o sea, si es algo para comunicar con mucha urgencia, se puede publicar mediante una imagen médica y es muy rápido y fácil de hacer, ¿no? Ya viene la otra forma, que es el quiz, o es forma de preguntas. Se presenta un caso y de ahí se hace una serie de preguntas en cuanto a relación al caso, ya sea el diagnóstico, el tratamiento a utilizar, todo lo demás, y hace que el lector sea más participativo aquí en el reporte de caso. O sea, se permite que se introduzca más, o sea, el paciente participa más, el lector participa más y puede captar mayor conocimiento acerca de lo que uno está presentando, ¿no? Es importante, inclusive hay revistas que ya la tienen, y es un tipo de publicación que pueden realizar, ¿no?, y es fácil de hacer. Y la otra forma es la carta del editor, que presenta un caso en 500 palabras y lo publica. Ahora, no recomiendo esta forma de publicación porque lo hace más corta, reduce la cantidad de palabras, reduce la cantidad de información que debería presentarse en sí en un reporte de caso, para dar mayor información al lector. En este caso sería el médico, para que tome una decisión, limitando ciertas cosas y haciendo que esta publicación no sea tan citable. O sea, cuando es un reporte de caso puede ser citable, tiene gran potencial de ser citable, para que diferencia una carta de lector que generalmente no la cita. Aquí puedes perder ciertos puntos de tu publicación. Ahora tenemos al Comité Internacional de Editores Médicos, ¿no? Y según esto podemos tener ciertas características de las imágenes médicas. En sí, imagen médica en sí, la imagen dentro de lo que vendría a ser la educación médica y todo lo demás, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite compartir. ¿Compartir qué? Compartir algo que está pasando. Cuando el médico siempre es muy observador. El médico desde que entra a estudiar medicina, tiene una característica de tener, de observar, ¿no?, de observar las diferentes cosas que están pasando. Y eso, y las diferentes enfermedades, pueden manifestarse en la piel, o desde que entra un paciente, ¿no?, a hacer emergencia, poder nosotros, al hacer la estoscopía, poder ver cómo es el paciente dando una primera impresión, ¿no?, viendo el aparente estado regular general del paciente, estado aparente regular estado general, la hidratación, ¿no?, o, la, o, el, o el triángulo, ¿no?, para la evaluación pediátrica, ¿no?
Eh, ¿Qué es lo que pasa? Y eso nos permite dar una cierta apreciación para ver si ese paciente está realmente en una emergencia o es una urgencia, ¿no? Para poder tomar diferentes medidas, ¿no? Frente al paciente. Si es que tiene que actuar rápido o puede esperar, ¿no? Ese paciente. Acá viene lo importante, es que como todo médico observador tiene que agudizar esto. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros podemos aprender aún más viendo una imagen y viendo las características. Y nosotros, si nosotros vemos una característica específica en un paciente, tomamos fotos y lo compartimos con otros médicos, entonces ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros vamos a aprender en conjunto y vamos a uniformizar nuestros conocimientos. Y al final, cuando tengamos pacientes con características similares, vamos a darle una solución a ese paciente. Y es por eso que la imagen médica es muy importante, porque nos permite aprender y compartir ciertas cosas que están pasando dentro de la práctica clínica diaria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que podemos ver características, de esas fotos pueden tener características típicas o atípicas. Como ya mencioné, New England comenzó a publicar características atípicas de casos comunes o de cosas comunes. Aquí viene lo importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo importante? Seguimos. Es que cuando ya hablamos de publicación biomédica, la imagen médica va a ser la fotografía que nosotros vamos a compartir. Ahora, esa figura, fotografía, lo que nosotros vamos a mandar a publicar para que sea impreso en la revista o sea presentado en su versión electrónica, tiene que tener un impacto. ¿Para qué? Para que aprenda los médicos de información y para que mejore el manejo de los diferentes pacientes. Ahora, ¿cuál es lo importante? Es que estas imágenes, estas fotografías, pueden ser de 4 tipos distintos. El primero puede ser, o el que más se usa, son las imágenes diagnósticas. Por ejemplo, las tomografías, resonancias, radiografías, etcétera. Que se hacen incluso las endoscopías, la colonoscopía, ¿no? Esas imágenes diagnósticas simplemente son las más frecuentes y son las que se utilizan, ¿no? Para poder dar a conocer ciertas cosas del paciente que estamos presentando. Pero ¿cuál es lo importante? Es que quiero dar una recomendación. A partir de acá es que esa imagen tiene que ser nítidas. O sea, las imágenes que ustedes presenten de radiografía deben ser lo más nítido o claro posible a presentar. ¿Por qué? Porque actualmente ya se cuenta con diferentes software en los diferentes hospitales del territorio nacional que ya tienen esas imágenes en formato digital, o sea, le saca la tomografía y pueden guardarlo en su USB esa foto y verla con una y verla con una gran nitidez en los diferentes programas o computadoras y que permite una buena identificación de las características. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto permite que esa imagen sea de alta calidad. Y toda imagen debe cumplir ciertos requisitos para entrar en diferentes revistas. Entonces, si ustedes lo bajan de ahí, van a tener casi de seguro que esa imagen cumple las características que piden la revista. Es por eso que tienen que procurar obtener esas imágenes de los diferentes software de diagnósticos por imagen. De ahí viene la anatomía patológica, que se usa con frecuencia, generalmente cuando confirmamos un diagnóstico, en este caso cáncer o algo que requiere el estudio anatomopatológico para hacer la confirmación diagnóstica y clasificar al paciente. Pero ¿cuál es lo interesante? Lo interesante es que deben colocar siempre dos cosas. Uno, el aumento, porque, o sea, si lo he visto por 10, un aumento de por 10, un aumento por 50. Y segundo, observar, ¿qué observar? O qué poner la coloración que estoy usando en la fotografía. O sea, si voy a poner una foto con hematocilina y eosina, debo colocar que sea colorado eso con hematocilina y eosina. ¿Por qué? Porque como toda ciencia, esto debe ser también reproducible. Eso quiere decir que un paciente que tenga otra característica puede ese paciente, si no hay más evidencia para tomar decisiones y tiene características similares, si yo le tomo, si yo le hago un examen, si yo le hago un examen de anatomía patológica con hematocilina, eosina, ¿qué es lo que pasa? Este paciente se puede beneficiar y puede dar un tratamiento adecuado con ese tipo de coloraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que le da un chance al paciente de poder tratar su enfermedad, ¿no?
Y acá viene lo bonito de la medicina y de la investigación médica, que inclusive haciendo investigación uno puede seguir salvando vidas. De ahí viene la característica del paciente, por ejemplo, foto de las lesiones, por ejemplo, tienen cara, una lesión. Le tomas fotografía y lo presentas ya. Pero acá viene algo importante. Si el paciente es muy identificable, tiene que tomarle siempre un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque si no toma un consentimiento informado, ese paciente lo pueden identificar, el paciente se puede sentir aturdido, se puede sentir fastidiado y amenazado y tomar acciones legales contra ustedes. ¿Ya? Así que siempre es preferible que ustedes, siempre, pero siempre, tomen un sentimiento informado cuando presenten fotografías en las cuales estos sean potencialmente identificables. De ahí mapas y diagramas, por ejemplo, programas que son usados, pero ese realmente no se usa. Pero es bueno mencionar, ¿no? Ahora aquí vemos la característica. ¿Qué característica debe tener las imágenes médicas para presentar su reporte de caso? Lo ideal es que sean tomadas y diseñadas de manera profesional, o sea, que sean lo más nítidas y bonitas posible. ¿Por qué? Porque al final a la revista le va a importar cuál es la calidad de la impresión, que cuando se imprime ese artículo, qué calidad tiene esa imagen. Es lo importante. Entonces, ustedes deben procurar siempre que esa calidad sea lo más alta posible, en lo más bueno. ¿Ya? La imagen siempre tiene que ser digital. ¿Por qué? Porque la imagen digital se puede compartir fácilmente. O sea, agarro, lo junto a mi correo, lo envío. Entonces, esa imagen es enviada, ¿no? Lo cual es importante, es que esa imagen puede ser editable y abierto en otro computador, en este caso en la computadora de los editores de la revista, y poder ser impreso, ¿no? Diferentes características. Ahora, siempre debe estar en números arábicos, o sea, si yo presento una foto arriba, una foto abajo, la foto de arriba va a tener el número 1, la foto de abajo se figura 1, figura 2. Siempre deben ponerse en orden de presentación y números arábicos, que es 1, 2, 3, 4, que normalmente ya conocemos. ¿Cuál es lo importante? Es que los formatos aceptables son dos, el JPEG o el TIFF. Yo de los dos recomiendo que usen el TIFF. ¿Por qué? Porque el JPEG generalmente lo usan, lo presentan, todo lo demás, pero el JPEG es un tipo de formato en el cual cada vez que yo guardo o cada vez que yo edito esa foto, se pierde nitidez o la calidad baja. Y si yo edito esa foto 1000 veces, la calidad de la imagen va a bajar. Y la foto con la cual yo comencé, a la cual terminé, va a ser diferente. Y es por ello que es más recomendable usar el TIFF. ¿Por qué? Porque yo puedo modificar el TIFF, puedo guardarlo 1000 veces, pero la calidad de la imagen no va a bajar, no se va a cambiar. Es por eso que prefiero que usen el formato TIFF para poder elaborar sus imágenes o presentar. Ahora, ¿cuál es lo importante? Es que siempre, pero siempre, cuando se imprime una fotografía debe tener ciertas características. Y lo que piden la revista es que sea por lo menos de 600 densidades de píxeles por pulgada. Eso es el DPI. ¿Y quiere decir? Que por cada pulgada tiene que tener por lo menos 600 píxeles, ¿no? Es importante porque le da una característica determinada o una calidad a la fotografía que se va a imprimir. Y lo mínimo que piden es 600. Y cuando, por ejemplo, cuando ustedes van a presentar las tomografías, radiografías, traten de bajarlo de las diferentes software porque esas imágenes son de muy buena calidad. Entonces, eso casi de seguro que cumple con los requisitos o el criterio de 600 dpi o más. Cuando hay microfotografía, ya les dije que siempre hay que poner el aumento y la coloración que se está usando. Hematocilina y osina y el aumento por más 10, por ejemplo, ¿no? Ahora, si es un mapa, fotograma o una escala. Realmente no se usa, pero es bueno mencionarlo. Acá viene algo característico e importante. Siempre tienen que leer o buscar en la revista que ustedes van a publicar si es que le van a cobrar algo adicional, si es que van a presentar ustedes una fotografía o una imagen. Muy importante. Y sobre todo en reportes de caso. Actualmente ya las revistas, con respecto a los reportes de caso, ya son pocos lo que están publicando. O sea, ya generalmente ya se ha dejado casi de lado este tipo de publicaciones. ¿Por qué? Porque ya hay revistas especializadas solo en reportes de caso. O sea, hay solo revistas que inclusive que salen en PubMed
están indexadas en grandes bases de datos, que solo hacen reporte de casos. Sus publicaciones son solo reportes de casos. No publican artículo original, nada, solo hacen reportes de casos. Y acá viene lo importante. ¿Por qué? Porque generalmente esa revista te cobra. Te cobra por tu publicación. ¿Por qué? Porque le cuesta imprimir imágenes a colores. Entonces, tienes que tener muy en cuenta eso. Preguntar y buscar si es que te van a cobrar por la imagen o la fotografía que tú vas a publicar. Ujú. Ahora, ¿cuál es lo importante? Tiene que ver si va a ser una fotografía a color o si va a ser en blanco y negro también. Y ver el costo, ¿no? Ahora, cuando usted presente su fotografía, tienen que poner, si van a poner una flecha, van a poner un asterisco, van a poner cualquier cosa, deben colocar qué significa eso. Y pues, y eso se llama leyenda. Entonces, debajo de la fotografía, si va a colocar eso, deben colocar leyenda y colocar la, lo que significa esa, esas diferentes marcas que se están colocando. Ahora, otra cosa es colocar la fuente también. ¿Qué es la fuente? ¿De dónde voy a sacar la regla? Por ejemplo, si mi amigo el doctor Constantino Grande publica un artículo, un reporte de caso en el cual él presenta una fotografía y yo presento un reporte de caso similar y quiero comparar mi foto con la foto de él y presentarlo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo, aparte de pedir permiso a él y a la revista, tengo que poner de dónde se sacó esa fotografía. Y eso va en lo que vendría a ser la fuente. Siempre tiene que colocar la fuente de donde se sacó la imagen cuando no es de nuestra propiedad. De ahí viene, ¿qué más? Porque si no colocamos eso se entiende como si fuera plagio, como adueñarse del idea o de algo presentado por otros autores sin darle el reconocimiento debido. Y eso es mala conducta científica. Y puede tener penalidades. De ahí tenemos lo que vendría a ser fuentes. ¿Qué pasa con respecto a lo que vendría a ser fuentes? Eh, también hay que colocar, por ejemplo, a veces me pedían poder colocar, si, por ejemplo, si la imagen me la dio el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 2 de Mayo, tiene que colocar la fuente, Servicio de Anatomía Patológica Hospital 2 de Mayo. Eso es importante, ¿por qué? Porque a veces le pueden pedir. Y hay que tener en cuenta, porque si les piden, tienen que colocarlo. Si no, no hay ningún problema. Generalmente no lo piden, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenemos tres imágenes importantes, en las cuales algunos tienen fallas. El primero tiene falla. ¿Cuál es la falla? Es que no han colocado un indicador que nos indique dónde está la alteración. Por ejemplo, al verlo uno puede pasarle de alto, ¿no? Si es que no está entrenado. Pero si vemos bien, hay una mega vesícula. La vesícula está muy grande y hay un tremendo cálculo, al parecer, adentro de la vesícula. Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo importante es de que no hay una señalización. Y si hay una señalización que debe haber una leyenda. O sea, acá no está señalado. Entonces, esa es una falla en la fotografía médica que está pasando. Además, también no es muy nítida, ¿no? Esa es otra característica. Después tenemos la siguiente imagen, en la cual vemos que están señalando muy bien el lugar y están poniendo un colibrí que nos están diciendo que es el signo de colibrí, que es característico de cierta enfermedad neurológica que afecta al mesencéfalo. Pero, ¿qué es lo importante? Es que no han colocado la leyenda. O sea, si yo coloco esa flecha, todo lo demás, debo colocar inmediatamente abajo qué significa leyenda. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la vida fácil al lector. El lector no puede estar adivinando qué es lo que estoy presentando. Yo tengo que dedicarle todo lo que estoy presentando. Y la otra fotografía es una fotografía que está con aumento todo, pero no es muy nítida, o sea, no podemos ver qué es lo que hay. Y ahí viene lo importante, ¿no? Acá tenemos otra fotografía, todo, pero yo quiero preguntar, ¿qué es lo que falta acá? Lo que falta acá son las dos cosas que yo les dije, el aumento y la coloración. O sea, muestran toda la característica, todo lo demás, pero no muestran con qué se coloreaba, ni qué aumento es. O sea, no puedo reproducir esto. Y aquí viene lo importante, porque me limita cuando tengo que tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tengo que fotografiar a un paciente? Dos cosas.
Este paciente es identificable mediante esta fotografía o no es identificable. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente es identificable o potencialmente identificable, siempre debo tomar un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque esto me va a evitar tener problemas a futuro y va a respetar, sobre todo, la autonomía del paciente que está dentro de los principios éticos, incluso de investigación en seres humanos, que siempre deben tener en cuenta ustedes. ¿Por qué? Porque debe respetarse siempre la decisión del paciente. Ahora, ¿qué podemos ver acá? En sí, cuando es identificable el paciente, tengo que tomar el consentimiento informado. Hay algunas revistas que no les piden el consentimiento informado, pero hay revistas, hay gran parte de revistas que sí le piden. Por eso tienen que tener esto en cuenta, pero siempre, acuérdense, siempre es recomendable que pidan el consentimiento informado, siempre. ¿Por qué? Porque suele evitar que ustedes tengan problemas más adelante. Y respeten la autonomía siempre del paciente. Ahora, ¿qué características debe tener este consentimiento informado? Debe tener algunas características que lo voy a presentar. Primero, deben colocar la información completa del paciente, o sea, deben colocar su nombre y su DNI. Ahora, ¿cómo se llama la carta o lo que va a firmar? ¿Se llama consentimiento informado? No, consentimiento informado es el derecho que tiene el paciente de poder tomar una decisión frente a lo que se pueda decidir sobre él, sea un tratamiento, sea publicar sus fotos, sea formar parte de un ensayo clínico, ¿no? Pero acá lo interesante o lo importante es que esa carta que va a firmar se llama carta de asentimiento informado, del consentimiento informado. Y tiene que tener ciertas características, ciertas cosas que debe incluir por lo mínimo, por lo menos, y que las voy a mencionar. Primero, la información completa del paciente, su nombre, su DNI, por lo menos, ¿no? A continuación debe colocar el nombre de la revista donde se va a publicar. O sea, yo tal paciente con DNI he sido informado para publicarse mi imagen o mi foto en la revista New England Journal of Medicine, por ejemplo. Es lo primero que deben colocar dentro de su carta de sentimientos. Después, debo colocar todo lo que se va a comunicar, ya sea las fotos, los exámenes auxiliares, todo lo demás. Todo lo que voy a colocar en el reporte de caso que tenga que ver con el paciente o su información clínica, debo ser colocado dentro del caso de sentimiento informado, porque el paciente debe ser comunicado de la totalidad de cosas que se van a hacer. Entonces deben colocarlo. ¿Qué más? Deben colocar, deben colocar siempre que se va a guardar la confidencialidad de sus datos y que el paciente en todo momento va a ser un paciente anónimo, o sea, que en ningún momento va a poder ser identificable, ¿ya? Que en ningún momento va a poder ser identificable y que el paciente se va a proteger siempre su información. Ahora, siempre tienen que colocar esta pauta porque es lo más importante que a ustedes le puede proteger de diferentes cosas. Es que si el paciente se niega a poder eh, dar el asentimiento, todo lo demás, el paciente nunca debe alterar su relación, esto nunca debe alterar su relación médico-paciente ni la atención médica que ésta reciba. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con respecto a lo que vendría a ser justicia. O sea, el paciente, si no acepta, por ningún momento debe afectarse todo lo que se ve al paciente. Así, por lo que si le da cólera o lo que lo demás, el paciente tiene derecho a seguir con su atención. O sea, y eso debe estar plasmado dentro del consentimiento informado siempre. ¿Por qué? Porque inclusive eso se coloca está dentro de lo que se llama la Ley General de Salud, ¿no? Ahora, debe firmar uno el paciente colocando su DNI y su nombre completo, abajo el testigo, siempre debe haber un testigo, familiar o todo, y el médico tratante, ¿no? Y se puede colocar el médico jefe de servicio, colocarlo ahí.
Por ejemplo, este es un modelo, consentimiento informado, ¿no? Para aplicación de casos clínicos, que generalmente usamos en la clínica, y colocamos ahí más o menos el nombre del doctor, por ejemplo. Me ha solicitado autorización para el proceso de caso, colocamos que colocamos el nombre de la revista, ¿no? Y todas las características que nosotros estamos poniendo. Por ejemplo, si vos colocar a un paciente así, no lo haga. ¿Por qué? Porque no lo hagan. Porque colocar esta antifaz o selena negra no sirve para poder hacer anónimo al paciente. O sea, a este de acá lo pueden identificar fácilmente quién es. Y no se recomienda actualmente usar estos tipos de, de viñetas o de arreglos, ¿no? De las diferentes fotografías, porque al final no va a ayudar en nada. De lo posible, si es que lo que van a presentar son las lesiones que están en el tórax del paciente, no van a presentar la cara, entonces presente solamente el tórax, ¿no? Por ejemplo, hasta el mentón, ahí nada más, para hacerlo lo menos identificable posible. Salvo que le dé su consentimiento a colocar lícitamente que permite que pongan fotografía de su rostro, ¿no? Y acá, por ejemplo, el frenillo son fotos en la cual no son identificables para el paciente. O sea, si uno ve esto, realmente no lo va a identificar. No sabe quién es, ¿no? Aquí tienen que ver la revista, ¿no? Si es que la aceptan o no la aceptan, ¿no? Con consentimiento o sin consentimiento. Pero lo recomendable es que siempre, pero siempre, en todo paciente consigan su consentimiento informado. De ahí pasamos a otro tema que son las tablas de medicina. Las tablas de medicina es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la tabla de medicina nos permite organizar de manera eficiente y práctica toda la información que nosotros tengamos en nuestro paciente. Puede ser de los análisis de laboratorio. Generalmente se presentan los resultados del laboratorio, que es lo que más se presenta, ¿no? Y es importante porque lo podemos hacer de una mejor manera o presentarlo de una mejor manera como al presentar nuestro famoso, nuestra famosa tabla. Y cosa importante es que lo que podría ir dentro de un texto se reduce a una tabla, entonces el texto que en realidad sería más grande, se reduce más y entonces nos da más chance de poder cumplir con las palabras que se soliciten, el número de palabras que se solicitan por cada artículo y poder llegar a ellas y poder publicar y ser publicable nuestro artículo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo importante? Que siempre, pero siempre, la tabla no es repetir lo que dice el párrafo. O sea, yo tengo que colocar la tabla de tal manera que no me diga o que no repita lo que está dando en el párrafo. Párrafo colocar. La característica aquí es que los pacientes se diferenciaron en tales cosas. En la presente tabla se presentan las características, punto. Y las características se presentan ahí. O sea, no he repetido nada. Eso debe procurar ser dentro de la publicación. ¿Por qué? Porque te ahorra espacio, te ahorra tiempo y los demás uniformes, ¿no? ¿Cuál es lo importante? Es que siempre deben estar escritas las tablas a doble espacio, deben ser consecutivas y también debe ser colocadas con números, ¿no? De acuerdo a cómo están presentando tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4. Y deben tener un título arriba, por ejemplo, características clínicas de pacientes del paciente, resultados de exámenes auxiliares del, del paciente, por ejemplo. Ese título. Entonces coloca todos los exámenes auxiliares. Y esa es una tabla, ¿no? Y nos permite organizar eficientemente esas características, ¿no? Y no repetirlas dentro del texto y reducir nuestras palabras. Ahora, no se colocan líneas, deben evitar colocar líneas, a lo máximo las líneas que se colocan arriba para diferenciar, para separar el título con el contenido, ¿no? Y cada columna debe tener su título, ¿no? Por ejemplo, si es división estándar, se coloca en una columna, debe colocarse división estándar. Se coloca, por ejemplo, resultados y abajo se coloca todos los resultados. ¿Ya? Y al costado unidades de medidas y al costado valores normales. Debe colocar todo abajo, ¿no? Deben procurar hacer eso.
Ahora, los pies de páginas, si se van a colocar abreviaturas, que es lo que generalmente se hace, ¿qué se debe colocar? Los siguientes símbolos. Primero, si coloco algo, debo colocar el asterisco y abajo escribo qué significa el asterisco. Y si tengo que colocar algo más, se coloca la cruz. Después se coloca la doble cruz, la doble S y todo lo demás. Ahora, ¿cuál es la secuencia? La que está presentada así, la que se presenta acá. Coloco primero, después coloco segundo, tercero, cuarto, si es que sigo 20. Y etcétera, etcétera. Ese es el orden que debe seguir. No hay más, no hay otro orden. Es el orden que debe seguir todas las abreviaturas dentro de una tabla. Que una medida de dispersión, bueno, realmente son de artículos originales, ¿no? Y si esa tabla ha sido hecha por un autor, por ejemplo, por mi amigo el doctor Grande, si quiero colocarlo, debo colocar de dónde la saqué, pidiendo permiso previamente. ¿Por qué? Porque si no lo coloco, eso se llama plagio. Aquí vemos algo importante que deben colocar siempre. Primero debe ir colocado la tabla, su título, y con el número arábico que nos indica qué tabla es la primera que aparece, o la segunda que aparece, o la tercera, ¿no? Ahí que debo poner, si estoy presentando, por ejemplo, 3 casos por lo menos, debo colocar, cada columna debe tener su título, ¿no? Acá faltaba, pero bueno, puede obviarse en estas cuando se presenta característica, porque obviamente ya se sabe que está viendo acá, pero dentro de cada caso se coloca cuál es. ¿Por qué? Porque esto no va a diferenciar que este paciente acá es diferente a este y diferente a este. Esta es la característica. Con lo importante es que si yo pongo algún análisis laboratorio o algo que tiene medida, debo colocar la unidad de análisis. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que el médico que esté viendo de otro país o de otro lugar pueda saber qué medida es. Y mediante esa medida, si él usa otra medida, poder convertirlo. Y acá viene lo importante, porque eso va a permitir ser reproducible y tomar decisiones con su paciente. Es por eso que deben colocar siempre las medidas que se están utilizando en los diferentes análisis del laboratorio. Y si colocan alguna abreviatura, deben colocarlo siempre abajo, ¿no? No se realizó, por favor. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al comité organizador, y como dice Bajwani, hasta la próxima, amigos. Mil gracias.